Hoy quiero hablarles con franqueza sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo. No voy a endulzar las cosas ni a repetir las narrativas que nos venden los medios. Creo que, en el fondo, ustedes ya sienten que algo no está bien, que el rumbo que llevamos no es sostenible. Estamos en un momento crítico, donde el mundo está cambiando de manera fundamental y Estados Unidos, que alguna vez se sintió intocable, está enfrentando un declive que no podemos ignorar. ¿Qué hacemos con esto? ¿Seguimos fingiendo que todo está bajo control? ¿Seguimos señalando a otros países, como China, como los responsables de nuestros problemas? ¿O nos sentamos a enfrentar la realidad y buscamos un camino diferente? Permítanme desglosar lo que está pasando, por qué está pasando y cómo podríamos empezar a cambiar la historia. Primero, hablemos del lugar de Estados Unidos en el mundo. Durante décadas, nuestro país se vio a sí mismo como el líder indiscutible, la potencia que marcaba las reglas del juego económico y político. Pero eso está cambiando. Otros países, como China, y bloques como los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y sus nuevos miembros, están ganando terreno. No es solo una cuestión de números, es un cambio en el poder global. China ha construido una red de aliados económicos y políticos a través de iniciativas como la Franja y la Ruta, invirtiendo en Asia, África y América Latina. Mientras tanto, Estados Unidos parece estar alejando a sus propios aliados con políticas que generan tensiones, como los aranceles a países vecinos como Canadá y México. Este no es el mundo de los años 60 o 70, cuando dominábamos sin competencia. El mundo está reorganizándose, y si no lo reconocemos, nos quedaremos atrás. Ahora, hablemos de las políticas económicas que se nos presentan como soluciones milagrosas. Se nos dice que los aranceles, impuestos a los bienes importados, van a proteger nuestra economía, traer empleos de vuelta y hacernos más fuertes. Pero déjenme ser claro, estas medidas no son una estrategia coherente, son un espectáculo publicitario. Durante años, he enseñado economía internacional, y la evidencia es clara, los aranceles no funcionan como nos dicen. No son los países extranjeros, como China, los que pagan estos impuestos, somos nosotros, los consumidores estadounidenses. Cuando un importador trae un producto de otro país, paga el arancel, y ese costo se traslada a los precios que pagamos en las tiendas. ¿El resultado? Los bienes se encarecen, el costo de vida sube y la inflación se dispara. Esto no es proteger a la gente, es cargar a la mayoría con los costos de una política que beneficia a unos pocos. Tomemos el ejemplo de los aranceles a China. Se nos dice que son una forma de castigar a los competidores desleales y proteger los empleos estadounidenses. Pero la realidad es otra. China vende más a Estados Unidos que nosotros a ellos, sí, pero eso no significa que dependan de nosotros más de lo que nosotros dependemos de ellos. China ha diversificado sus mercados, vendiendo a sus aliados en los BRICS y más allá. Si imponemos aranceles y compramos menos, ellos pueden redirigir su producción a otros países. Mientras tanto, nosotros enfrentamos precios más altos y cadenas de suministro más frágiles. Esto no es una victoria, es un juego que estamos jugando en desventaja, porque nuestras propias políticas están alejando a nuestros aliados y debilitando nuestra posición. Hablemos ahora de la inmigración, otro tema que se usa para distraernos. Se nos dice que los inmigrantes, especialmente los indocumentados, son una amenaza para nuestra economía, que roban empleos. Pero hagamos las cuentas. Hay entre 10 y 12 millones de inmigrantes indocumentados en un país de 330 millones de personas. ¿De verdad creemos que este grupo, que suele ocupar los trabajos más precarios y mal pagados, es la causa de nuestras dificultades económicas? Es una idea absurda. Estos trabajadores son esenciales en sectores como la construcción, la agricultura y los servicios. Son los que limpian casas, recogen fruta, construyen edificios, a menudo por salarios que ningún ciudadano estadounidense aceptaría. Si deportamos a millones de ellos, como se ha propuesto, los costos laborales se dispararán. Las empresas tendrán que pagar más a los trabajadores locales, y eso aumentará el precio de todo, desde una casa hasta un tomate.
Esto no es proteger la economía, es crear más problemas para los consumidores y los trabajadores. Peor aún, estas políticas se venden con una narrativa de protección. Se nos dice que un muro en la frontera sur o un muro arancelario nos salvará de amenazas externas. Pero estas imágenes, aunque poderosas, son vacías. Un muro no resuelve el hecho de que nuestra economía depende de la mano de obra inmigrante. Un arancel no trae de vuelta las fábricas que se fueron hace décadas. Estas son distracciones diseñadas para mantenernos enfocados en enemigos imaginarios, mientras los verdaderos problemas, la desigualdad, la desindustrialización, la concentración del poder, quedan sin tocar. ¿Por qué perdimos esas fábricas? Esta es una pregunta clave, y la respuesta no está en China ni en los inmigrantes. Está en las decisiones de nuestras propias corporaciones. Desde los años 70, las empresas estadounidenses comenzaron a trasladar su producción al extranjero, a países como China, India y Brasil. ¿Por qué? Porque era más rentable. Los avances tecnológicos, como los aviones a reacción y el Internet, hicieron posible gestionar fábricas al otro lado del mundo. Los salarios en esos países eran una fracción de los que pagaban aquí, donde los trabajadores, gracias a los sindicatos, habían ganado sueldos decentes. Las corporaciones vieron una oportunidad, cerrar plantas en lugares como Detroit o Pittsburgh y abrirlas en Shanghái o Bangalore, donde podían pagar centavos por dólar. Y no fue China quien las obligó, fueron las propias empresas estadounidenses, persiguiendo ganancias más altas, las que tomaron esa decisión. El resultado fue devastador. En los años 70, Detroit tenía 2 millones de habitantes, hoy apenas llega a 700,000. La clase media, que dependía de empleos manufactureros bien remunerados, se erosionó. Los trabajadores que antes operaban máquinas en fábricas terminaron en trabajos de baja paga, como saludar en supermercados. Las comunidades industriales se convirtieron en pueblos fantasma. Y mientras tanto, las cadenas de suministro se alargaron, cruzando océanos, consumiendo energía y contaminando el medio ambiente. Esto no fue un accidente, fue una elección de las élites corporativas, el 3% que controla nuestras empresas y toma las decisiones económicas. Ellos ganaron. El resto de nosotros pagamos el precio. Y ahora, cuando esas cadenas de suministro se interrumpen, por pandemias, conflictos o políticas comerciales, se nos dice que el problema es externo, que China o los inmigrantes son los culpables. Pero la verdad es que este sistema fue construido por nuestras propias corporaciones, con el apoyo de políticas que priorizaron las ganancias sobre las personas. Durante décadas, prometieron que traerían de vuelta la manufactura. Cada presidente, desde los años 70, ha dicho que devolverá los empleos a Estados Unidos. Pero la manufactura sigue disminuyendo, no porque no se pueda revertir, sino porque el sistema actual no lo permite. Las corporaciones no tienen incentivos para regresar si los salarios aquí son más altos y los costos más grandes. Y los aranceles no cambiarán eso, solo encarecerán los bienes y complicarán las cosas para todos. Otro ejemplo de esta desconexión es lo que está pasando con los recortes a servicios esenciales. Mientras se destinan enormes sumas a cosas como la defensa o la deportación de inmigrantes, se recortan programas que ayudan a la gente común. Imaginen esto, en un momento en que la salud mental de nuestros jóvenes está en crisis, después de una pandemia que nos aisló y con el aumento de problemas en las escuelas, se recortan fondos para consejeros que podrían ayudar a los estudiantes a enfrentar esos desafíos. Esto no es un error, es una elección. Es una señal de que, en un sistema en declive, los ricos y poderosos protegen lo suyo mientras descargan los costos en el resto de nosotros. Los trabajadores, los estudiantes, las familias comunes son los que pagan por estas decisiones, no las élites. Este sistema no es sostenible. En el fondo, todos lo sabemos. La brecha entre Estados Unidos y el resto del mundo, China, los BRICS, incluso nuestros propios aliados, se está ensanchando. Las políticas de confrontación, como los aranceles o las amenazas a otros países, no nos están fortaleciendo, nos están aislando. Países como Canadá y Australia, que solían ser aliados cercanos, están empezando a mirar hacia otro lado, hartos de políticas que los perjudican. Mientras tanto,
China ha construido una red sólida que abarca a más de la mitad de la población mundial. Ellos no necesitan a Estados Unidos tanto como nosotros creemos. Pueden vender a otros mercados, producir para sus aliados, adaptarse. Nosotros, en cambio, estamos atrapados en un ciclo de negación, pretendiendo que seguimos siendo los líderes indiscutibles del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos seguir actuando como si nada hubiera cambiado. Necesitamos enfrentar la realidad y construir un sistema diferente. Imaginen una economía donde las decisiones no estén en manos de un 3% que solo busca ganancias. Imaginen empresas democráticas, donde los trabajadores tengan voz, donde las ganancias se compartan, no se acumulen en unas pocas manos. Imaginen un sistema que priorice a las personas sobre los márgenes de beneficio, que invierta en educación, salud, infraestructura, en lugar de en muros o conflictos costosos. Esto no es una fantasía, hay ejemplos en el mundo, desde cooperativas en Europa hasta economías solidarias en América Latina, que muestran que es posible. Pero nada de esto ocurrirá si seguimos aceptando las narrativas que nos dividen. No podemos culpar a los inmigrantes, a China o a cualquier otro enemigo externo por problemas que creamos nosotros mismos. Necesitamos educarnos, organizarnos y exigir un cambio estructural. El mundo está cambiando, y Estados Unidos ya no es el centro indiscutible. Podemos aferrarnos a la negación y seguir por este camino de aislamiento, o podemos empezar a escribir una nueva historia, una que funcione para el 97%, no solo para el 3%. La elección es nuestra. ¿Qué piensan? Quiero escuchar sus ideas.